en nuestra mente mucho conocimiento de la palabra de Dios. Hemos tenido, ¿verdad?, mucho que decir en nuestra mente de parte de Dios. Y podemos tener, ¿verdad?, en nuestra mente la revelación, ¿verdad?, o la iluminación más grande de todos, o la más importante de todos. Pero si esa revelación, ese conocimiento, esa luz en nuestra mente no produce cambios en nosotros, no está siendo de necesidad, eso no está produciendo cambios, ¿verdad? Está produciendo algo que no cumple su fruto. Todo lo que yo sé tiene que bajar al corazón para que haya un cambio. Entonces, hay una distancia muy grande, una distancia muy, muy larga de la mente al corazón. Y vuelvo a repetir, podemos tener mucho conocimiento. Por ejemplo, ¿cuántos saben aquí que son hijos de Dios? No todos levantaron la mano. ¿Cuántos saben aquí? ¿Cuántos tienen conocimiento que son hijos de Dios? Eso lo sabemos. Pero hoy, en este mensaje, en esta palabra, vamos a apuntar a ese hecho de que esa revelación baje a nuestro corazón. Yo recuerdo la enseñanza de ser un hijo de Dios para tener autoridad frente a las cosas. Y por ende, yo siendo un hijo de Dios tengo autoridad. Eso no tiene excusa, no tiene, ¿verdad?, cómo arrebatirse. Eso es así, eso es la realidad de las cosas. Y frente, ¿verdad?, si yo siendo un hijo de Dios me paro, ¿verdad?, frente a una situación, esa situación tiene que huir. Pero Dios nos quiere llevar al hecho de que yo como hijo tengo que conocer a mi Padre. Tengo que conocer, ¿verdad?, que Él es mi Padre. Y que todo lo que ha hecho el Señor Jesucristo, todo lo que hizo, ¿verdad?, el Padre, hizo el Señor Jesús y hizo el Espíritu Santo, lo hizo por una sola razón: para salvarnos a nosotros. Hay un despliegue enorme, ¿verdad?, de la Trinidad para salvación nuestra. Y es por eso que en este tiempo, en este día, ¿verdad?, hablar de la resurrección de Jesucristo es un tema importante, pero no tan solo que quede aquí en nuestra cabeza, en nuestra mente, o guardarlo, ¿verdad?, en el archivador del conocimiento, sino que eso pueda bajar a nuestro corazón. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué Jesucristo resucitó? ¿Cuál es, ¿verdad?, el meollo de todo eso? ¿Solamente celebrar estos días? ¿Solamente sentarme y ver una película, ¿verdad? Tener alegría, sí, aunque tenemos que tenerla, pero realmente, ¿qué hizo el Señor Jesucristo por mí? ¿Quién era yo para que Él hiciera todo eso? Y hay mucha gente que se menosprecia, no entendiendo que realmente es ser hijo de Dios. Y le pido al Espíritu Santo en esta hora que unja mis labios para que esta palabra pueda ser de conocimiento, pero también de revelación a nuestro corazón. Le pido que cierren sus ojos un momento, por favor. Espíritu Santo, te pedimos en esta mañana tu guía, tu revelación, para que cada uno de nosotros
salga entendiendo que somos importantes para ti. Pero por mucho largo tiempo he tenido solamente el conocimiento que he sido importante. Pero en los hechos me he sentido como un huérfano. Pero en los hechos me he sentido como que tú nunca me has hablado, que tú no tienes tiempo para mí. En mi conocimiento sé que voy a ir al infierno, sé que voy a ir al cielo, pero en el hecho siempre estoy con miedo a irme al infierno. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. En el conocimiento tengo gozo, sé que tengo que tener gozo, sé que tengo que amar, pero en los hechos tengo mi corazón triste. En los hechos estoy con una tremenda depresión en mi corazón. Ayúdanos, amado mío. En el nombre de Jesús. 1 Corintios 15. La palabra del Señor. El apóstol Pablo aquí habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y leyendo y viniendo también a la escuela bíblica, Dios me ha enseñado algo hermoso de esto. Vamos a leer algunas partes de 1 Corintios 15 para entender, ¿verdad? Hoy no vamos a hablar del pecado, del pecador, no. Vamos a hablar de aquella persona que por qué está pecando. No entendiendo que Dios quiere, lo único que quiere, ¿verdad? Nosotros en el hecho pensamos que Dios siempre está espiándonos, esperando que caigamos para Él enviarnos al infierno. Pero no es que nosotros tengamos un chip libre para seguir viviendo como queramos. Tenemos una grande responsabilidad de guardar nuestra salvación. Amén. Jesucristo no tan solo es nuestro Salvador, sino es nuestro Señor. ¿Lo puedes decir tú? Jesucristo es mi Salvador, pero también es... Amén. 1 Corintios 15. La palabra del Señor dice en el capítulo 1, en el versículo 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseverasteis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. Esto es tremendo, fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Amén. Lo tremendo de todo esto, no se distraiga para nada, porque sé que esta palabra viene de parte de Dios. Y vamos a tener situaciones como esta. Amén. Lo tremendo de todo esto, que recordaba a un compañero de trabajo, que este varón, en mi trabajo todos saben que yo soy un cristiano, todos. Y como apodo me pusieron el capitán. ¿Por qué? No sé. A lo mejor me parezco a Claudio Bravo. Gloria a Dios.
Y el punto está que este hombre, estábamos en un tiempo, en la nochera, en los días antes de terminar el turno, generalmente se hace un asado. Y compartimos ahí entre los compañeros de trabajo, ¿verdad? Y este varón, puntualmente, él comía con nosotros carne. Y de un tiempo él dejó de comer carne. Él se hizo un vegetariano. Y todos le preguntamos, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? No, es un tema de salud nada más. Porque ves que comía carne, me dolía el estómago, decía él. Y todos le preguntaban por qué era bueno para comer carne. Costillar, todo ese tipo. Y en una oportunidad yo conversé con él. Le dije, bueno, dime la verdad, ¿qué pasa? ¿Por qué dejaste de comer carne? ¿Estás metido en una religión? Le dije yo, ¿qué estás haciendo? No, me dijo la verdad que yo estoy siguiendo a unos seres de luz. Mira tú, yo soy un ser de luz. Y él dice, sí, mira, estoy siguiendo a un ser de luz. Pero yo preguntándole, sacándole más información a él, le decía, pero ¿dónde está tu fundamento? ¿Qué? ¿Se juntan en un lugar, tienen una congregación, se van al Cerro de la Cruz, no sé, ¿qué hacen? No, la verdad que yo he visto un programa en YouTube y de YouTube yo me alimento de todo eso y entonces no podemos matar a los animales porque son nuestros hermanos. Esto empezó a hablar muchas cosas de esas. Entonces, pero al hecho yo le decía, ¿dónde está tu fundamento? Y él me decía, no, yo veo videos de YouTube. ¡Wow! Entonces a mí me salió el canutoide que todos tenemos. ¿Verdad? Aquí ya ahí pude entender, cuando estaba preparando esta palabra, pude entender algo lo que hemos leído. Yo le decía a él, mira, yo creo que tú estás bastante equivocado. Yo soy un cristiano, soy un discípulo del Señor Jesucristo y verdad tengo muchas situaciones, pero yo tengo algo muy en claro. Sé dónde está puesto mi fundamento. Yo sé dónde está puesto mi fundamento. Es más, yo no adoro a un Dios muerto. Yo adoro a un Dios vivo. Es más, le dije, si tú vas a Jerusalén o vas a Israel, te vas a meter a la tumba de Jesús y su cuerpo no va a estar ahí porque Jesús resucitó. Ese es mi fundamento. Yo no adoro a un Dios muerto, yo adoro a un Dios vivo porque mi Jesús está vivo. Ese es mi fundamento. Nuestro fundamento está puesto ahí. Que Jesús resucitó. Que Jesús, ¿verdad? Nosotros no adoramos a un Dios, ¿verdad? Como los budistas, como no sé quién, ¿verdad? Adoran a un Dios muerto. Nosotros adoramos a un Dios vivo. Es por eso que nosotros tenemos, ¿verdad? Somos cristianos. Por eso nosotros somos hijos de Dios. Esto no es en vano. La palabra dice al final de 1 Corintios que esto no es en vano. Ahora dice, si tú no crees, ¿verdad? Estás perdiendo el tiempo. Se estás perdiendo el tiempo. Entonces nosotros somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo porque Cristo ha resucitado. Ese es nuestro fundamento. Después nos saltamos al versículo 12, por favor, queridos. Nos saltamos al versículo 12, dice, pero si fue predicado de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación.
vana es también nuestra fe. En el 15, y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. En el 18, entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Aquí había un grupo de personas que no creían en la resurrección de muertos. Entonces Pablo, en verdad, defendiendo este fundamento, él dice, entonces, si ustedes no creen que los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo predicando. Eso le está diciendo Pablo en Corintios. Si ustedes no creen, ¿verdad? Estamos perdiendo el tiempo. O sea, nada tendría sentido. Nada tendría sentido de cambiar nuestra vida si Cristo no resucitó. Que nosotros, ¿verdad? El Señor Jesús nos dice, tienes que perdonar, ¿verdad? Aquel que te hace daño. Si Cristo no resucitó, eso no tendría sentido que tú perdones a las personas. Si Cristo no resucitó, ¿verdad? Tú dejaste tu pecado que estabas viviendo por años, ¿verdad? Y tú dijiste, yo lo voy a dejar. Eso no tendría sentido. Hay un filósofo que dice, un filósofo francés que dice, este varón se llama Jean-Paul Sartre, amén. Él dice, si tú vas por la carretera y ves una persona haciendo deo, ¿verdad? Tú puedes decir, lo voy a llevar porque quiero sentirme bien. Quiero tener paz en mi corazón. Vas, ¿verdad? Y lo llevas. Pero también no tendría sentido, pero si tú, ¿verdad? Vas y lo atropellas, ¿verdad? Lo ves en la orilla, vas y echas el vehículo encima y lo atropellas y lo matas. Sin que Cristo haya resucitado, eso, si tú dices, yo voy a hacerlo por sentirme bien, ¿verdad? No tendría sentido de darle vida a alguien o matar a alguien. Sin Cristo resucitado no tiene nada sentido de cambiar nuestra vida. No sé si entendieron lo que dije. Me enredé un poco, pero entienden, ¿verdad? Lo que dije. O sea, con Cristo resucitado sí vale la pena cambiar. Y debemos de cambiar nuestra vida. Tenemos que esforzarnos porque hay algunos que viven la vida como que Cristo no ha resucitado y no cambian su vida y siguen viviendo tal cual. Ese es el punto, amados. Ese es el punto de cambiar nuestra vida. Porque Cristo ha resucitado. Todo tiene sentido, todo tiene sentido. Yo cambio, ¿verdad? Yo amo a mi familia. Yo cambié mi vida. Era un borracho, pero cambié porque Cristo resucitó. Ese es el trasfondo de todo esto. Por eso la iglesia tiene que cambiar. Los discípulos tienen que cambiar. Los esposos tienen que cambiar. Las esposas deben de cambiar. Dejar ese pecado que te persigue. Porque hay un fundamento. Y Dios y el Señor Jesucristo va a demandar. Tenemos que cambiar. Gracias, Señor. Gracias, bendito Señor. Entonces aquí el apóstol Pablo también habla del hecho de que hay testigos que el Señor Jesús se le apareció a muchos testigos. Por ejemplo, dice que se le apareció a Cefas, que es Pedro. Se le apareció a Cefas, dice a 500 hermanos a la misma vez se le apareció el Señor Jesucristo, y por lo tanto hay testigos para que eso ocurra y sea válido. Tienen que haber testigos. Y lo hubo también. Lo hubo también. Que Jesucristo resucitó realmente. Que esto no es verdad. No estamos perdiendo el tiempo.
sino que realmente eso fue así. Nosotros tenemos un fundamento y es ese, que nuestro Dios ha resucitado. Gracias, mi Señor. Le damos un aplauso al Señor por eso. Hay un refrán que dice la gente, todo tiene remedio, menos la muerte. Todo tiene solución, menos la muerte. Entonces, este hombre, este filósofo que recién cité, él también dice que la vida del ser humano termina cuando él muere. ¿Verdad? Así que tú puedes hacer lo que quieras, porque al final tienes que aprovechar tu vida porque vas a morir. Y después se termina todo. Eso no es tener sentido de la vida. Y también con esto, Dios me llevaba a que habíamos muchos de nosotros, o hay gente, ¿verdad?, que no le encuentra sentido a su vida. Que vive por inercia. Nosotros antes de conocer al Señor, ¿verdad?, vivíamos la vida sin sentido. Y hacíamos las cosas, ¿verdad?, porque alguien nos enseñó cómo vivir. Algunos lo aprendieron de la calle, ¿verdad? Otros lo aprendieron de sus padres, de sus hermanos, no lo sé. Pero no había sentido. En mi caso, cuando Cristo llegó a mi vida tomó sentido. Yo recuerdo que trabajaba en un lugar, ¿verdad?, de guardia en la noche y se metieron unos ladrones. Y antes, sin conocer al Señor, ¿verdad?, iba yo y yo decía, bueno, voy y lo enfrento. Si tengo que pelear, peleo. Y si tengo que morir, voy a morir. Total, ¿qué me importa si quiero morir? Tenía unas ganas de morir porque no tenía sentido mi vida. Pero cuando llegó Jesús y puso este fundamento en mi vida, hoy tengo ganas de vivir. Hoy anhelo vivir. Y sé que cuando yo muera no va a ser todo, porque después de eso viene algo más, y que es más hermoso, y que es más glorioso. Y todo vino porque Cristo resucitó. Todo vino porque Él dio su vida por nosotros. Un despliegue enorme de lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Todo lo que hizo el Padre, todo lo que hizo el Hijo, todo lo que hizo el Espíritu Santo, por amor a nosotros. Por amor a ti y a mí. Puedes decirle al que está a tu lado, Jesús ha resucitado por amor a ti. Díselo, por favor. Lo necesitas saber. Porque eso marcó la historia, pero no tan solo Jesús resucitó y solamente marcó la historia de la humanidad, sino marcó la historia de muchos que están aquí, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo yo era así, pero ahora después de Cristo mi vida cambió. Tengo una vida nueva en Cristo. ¡Aleluya! Tengo una vida nueva. Hay una alabanza, ¿no? Eso. Una vida nueva. Y no somos cualquiera. No somos un tacho de basura de nadie. Hay una alabanza que hace poco salió. Y yo, mientras estaba preparando, vino a mi mente. Y dice así. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, me persigue, dejó a las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. No hay sombra que no alumbres, monte que escales. Para encontrarme, ¿lo puedes decir? Para encontrarme. Y la pregunta que muchos se hacen, ¿y quién soy yo? Él lo hizo. Yo me imagino esta situación así, todo lo que ocurrió con, ¿verdad? El plan de salvación en sí. Es como alguien, ¿verdad?, que está totalmente
oculto, una persona como tú y como yo, ¿verdad? Antes que conociéramos al Señor, antes que el Señor nos encontrara, ¿verdad? Había un lugar imposible de ir, una oscuridad, ¿verdad? Estábamos en tinieblas, imposible de llegar ahí. Y dice aquí, esta alabanza dice que Él escaló lo necesario. Él fue, ¿verdad?, para encontrarme a mí que estaba perdido, que estaba, ¿verdad?, con ganas de morir en la droga, ¿verdad?, en el alcohol, ¿verdad? Era un resentido social, ¿verdad? Era un angustiado, ¿verdad? Andaba siempre con depresión. Todos los días el diablo me hablaba en la mente, mejor, ¿por qué no te quitas la vida si no tiene sentido tu vida? Pero tengo un hijo, pero no importa si ya no tiene nada sentido. Y dice que Él fue a encontrarnos, fue a rescatarnos a través del Señor Jesucristo. Él estuvo dispuesto a tomarse esa copa de ira. ¿Por quién? Por mí, dilo, por mí, por mí. No sé si puedes mencionar esa verdad que nosotros, ¿verdad? Por eso recién decíamos, tenemos mucho conocimiento aquí y lo sabemos esta palabra, ¿verdad? Aquí, pero no ha bajado a nuestro corazón. Algunos aún tienen que bajar eso a nuestro corazón, porque Él lo hizo por ti y por mí. Gracias, mi Señor. En el Salmo 68, la palabra en el Salmo 68, 5, la palabra dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Él es padre de huérfanos. Aquí si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en todas las películas donde salen los superhéroes, por ejemplo, si nombramos a Superman, Superman era huérfano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si nombramos a Batman, superhéroe, héroe, ¿qué es lo que era? Huérfano. Entonces, ¿qué más? El Chavo del Ocho, ¿qué es lo que era? Huérfano. ¿Por qué digo esto? Porque, ¿verdad? La tele, ¿verdad? El cine nos presenta esa situación de personas huérfanas. Hay personas que no saben cómo describir el dolor que sienten en su interior. No saben, ¿verdad? Han estado mucho tiempo en la iglesia y no saben cómo explicar esta situación que sienten en su interior. ¿Sabe por qué? Porque se sienten huérfanos. Estaba escuchando anoche, ¿verdad? Me llamó una persona de Antofagasta, una hermana que nosotros atendíamos aquí y después se fue a Antofagasta. Ella es madre soltera y está su padre ahí. Perdón, están separados de su padre. Y el joven tiene 10 años, 12 años. Estos días él fue a un encuentro. Y dice él que me llamó la hermana llorando y decía que él estaba llorando, el niño desconsolado en su pieza, gritando y echándole, ¿verdad?, toda la culpa a su papá. Porque él fue a un encuentro. Un encuentro, dice que ella le pidieron una carta a ella, a los padres le pidieron una carta y ella se la hizo. Y entonces el niño cuando llegó a casa le decía: mamá, porque siempre tú tienes que tomar el lugar de mi papá.
¿Por qué siempre tú tienes que excusar a mi papá? Porque él jamás se ha sentado conmigo y me ha dicho que me ama. Jamás se ha sentado conmigo y me ha dicho que yo soy importante para él. No es un tema contigo, mamá. Es un tema con él, con mi papá. ¿Verdad? Yo necesito que mi papá me diga que me ama. Pero no es un tema contigo. Entonces es un mensaje, ¿verdad? Es un tema de poder entender que nosotros necesitamos de nuestro papá. Otro testimonio, había un joven que él se sacaba malas notas. Y el papá era un papá serio, un papá no expresaba mucho sus sentimientos. Porque así le enseñaron a él. Así le enseñaron a él. Entonces él siempre, cuando venía su hijo, le tocaba la cabeza así al hijo. Bien, chato, bien. Y él se iba. Y cuando él se sacó malas notas, el año quedó repitiendo. El papá lo castigó, ¿verdad? Muy severamente. Y este niño dijo, yo voy a hacer que mi papá se sienta orgulloso de mí. Me voy a esforzar y voy a estudiar este año para sacarme buenas notas. Y él pensaba eso para darle orgullo a su papá. Darle, ¿verdad?, una satisfacción a su padre. Y cuenta el testimonio que el niño le fue bien. Pasó de curso, ¿verdad? Y cuando él iba con la libreta pensando que su papá lo iba a abrazar, lo iba a coger, le iba a decir, bien hijo, lo hiciste bien. Él va y encuentra a la mamá. Y va, ¿verdad? Y la mamá se pone a llorar con él porque ella sabía cuánto le había costado a su hijo ese año. Y se abraza con su mamá y la mamá le dice, bien hijo, te felicito. Bien hijo, te felicito. Pero él no quería tan solo que la mamá lo felicitara. Él necesitaba que su papá lo felicitara. La mamá se queda en casa, perdón, en la cocina. Y llega el papá en la noche, esperando a ese hijo darle orgullo a su padre. Y esperando una respuesta, diciéndole, hijo, bien. Llega las 7:30 de la tarde, llega el padre y le dice, papá, aquí están mis notas, lo logré. Lo logré, papá. Y el papá le dice, era tu responsabilidad nada más. Y se fue el padre. La historia de una familia cristiana. Y dice que él fue a orar con rabia. Quizás más alguno aquí ha sentido esa rabia con papá, con tu papá terrenal. Él fue a orar, como este chico que le contaba, que nunca mi papá me ha dicho que me ama. Él fue a orar. Y él cuenta que Dios le habla y le dice, hijo, tú eres importante para mí. Yo he dado naciones por ti. Y sí, yo estoy orgulloso de ti. Porque aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo, yo te recogeré. Él es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro papá. Él es nuestro Padre que está con nosotros. Y es eso donde queremos apuntar en esta hora. Muchos, ¿verdad?, de nosotros se han hecho que en su mente a un Dios severo y han mezclado las cosas pensando que Dios es un Dios severo, es un Dios malo, es un Dios que siempre está esperando que te equivoques y que está ocupado, que solamente Dios, este Padre Celestial, solamente está para los pastores, solamente está para los líderes y para ti no tiene tiempo, ¿verdad? Y es un papá que te dice, no sale, no tengo tiempo para ti.
Si Él envió a su Hijo por nosotros, si Él hizo todo esto, por eso hablamos de la resurrección de Cristo, porque Él lo hizo por ti y por mí, porque Dios nos ama. Eso lo tenemos aquí, pero no desciende aquí. Hay gente que se ha hecho en su mente a un Dios que no es Dios, porque dice, a lo mejor Dios está lejos, ¿verdad? Y no dejó de escucharme. Y ese es un principio de la gente que se hace un ídolo, de la idolatría, hacerse un Dios en su mente que no es Dios. Pero Dios está más cercano de lo que tú crees. Dios está esperando por ti. Es por eso que tú tienes que realmente saber que eres un hijo de Dios. No tan solo porque lo sabes, sino porque lo vives. Porque sabes que Él está cerca tuyo. Y Dios no está enojado. Dios está esperando que vengan sus hijos y estar disfrutando. Estaba orando y yo decía, Señor, quiero disfrutar de tu presencia, quiero estar contigo. Y yo escuchaba la voz de Dios, me decía, yo igual quiero disfrutar contigo. Yo te disfruto a ti y tú me disfrutas a mí. Es esa la relación. Hay gente que peca porque se siente huérfano. Años en el Evangelio, años, ¿verdad? Entendiendo y escuchando, pero aún sigue pecando en lo mismo, sigue cayendo en lo mismo. Una de las razones puede ser esa, que aún no se ha llenado eso en tu corazón. Estamos recién orando por un hombre atrás. No sé si aún está aquí. Pero orábamos. El hecho de que él decía, sentía un vacío en mi corazón. Y eso lo hace el Padre. Solo llenar ese vacío lo hace el Padre. El Padre, tu Padre, somos hijos. Y la gente se pregunta, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Verdad? No sé dónde ir. Lo único que tengo es angustia. Lo único que quiero, ¿verdad? Es morirme, es salir de esto. Ya no quiero venir. No tengo las mismas ganas de antes. Un vacío en su corazón. Yo creo que si Marcelito puede pasar al piano. Y quiero invitar a Jorgito. Jorgito, por favor. Pásanos. Gracias, Marcelito. Ahí. Gracias. Le pedí a Jorgito que pasara. ¿Cuántos creen que tienen un padre bueno? ¿Cuántos creen que tienen un padre bueno? Amén. Yo le pedí a Jorgito que pasara para hacer un ejercicio nada más. Y apelo a lo que tú estás viviendo hoy, como hijo de Dios, como un cristiano, como alguien que vino aquí hoy, como decía el pastor anoche, ¿verdad? Dispuesto a celebrar lo que Jesús hizo por ti y por mí. Y yo estaba orando y me acordaba mucho de Jorgito en los días que estaba preparando esta palabra. Y yo quiero hacer 3 preguntas a Jorge. 3 preguntas. Jorgito tiene 3 hijas. Allá está. ¿Dónde están las hijas de Jorge? Son hartas, son como 20 hijas. No, él tiene 2 hijas. Vamos a apelar al corazón de papá de Jorge. Amén. ¿Están aquí conmigo? ¿Están aquí conmigo? Amén. Jorgito, ¿tú estarías dispuesto como padre a sacar de tu boca el pan por si estás viviendo un tiempo de escasez y tus hijas están pasando hambre? ¿Tú estarías dispuesto a sacarte el pan de tu boca y dárselas a ellas? Así es, la amo tanto que sin duda lo haría. Amén. Amén.
Jorgito, si tus hijas tuviesen una enfermedad contagiosa, es un ejemplo nada más, ¿tú estarías dispuesto a cuidarlas con el riesgo de contagiarte? Las cuidaría con todo mi corazón, porque las amo así como Dios me amó primero a mí y las amo a ella. Estás pensando bien lo que estás diciendo, ¿verdad? Así es, las amo con todo mi corazón. ¿Ustedes le creen a él? Y la última pregunta. Jorgito, si viniese un hombre con una pistola y él apunta a una de tus hijas y tú pones tu vida por ellas para que la bala te llegue a ti, ¿estarías dispuesto? Yo creo que sí. Por salvar la vida de ella, moriría yo. Esa vida. Amén. ¿Ustedes creen que Jorge es un buen padre? ¿Creen que Jorge es un buen padre? Amén. ¿Le damos un aplauso a Jorgito? Qué ejemplo de padre, ¿no? Qué ejemplo de padre tenemos en Jorge. Pero ¿sabe? No importa su opinión. Lo que importa es la opinión de Jesucristo. ¿Sabe lo que dice el Señor Jesús con respecto a nosotros como padres? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a aquellos que se lo pidan. El nivel de bondad que tenemos nosotros no es el mismo de Dios. Dios es mucho más bueno, ¿verdad? Un padre como Jorge, ¿verdad? Que yo lo admiro a él, pero delante de Dios, Jorge es un padre malo. ¿Cuántos padres estarían dispuestos a dar su vida por sus hijos aquí? Aunque seas el mejor padre, delante de Dios eres un padre malo, porque hay uno solo bueno, dice la palabra. Vino el hombre rico, el joven rico, se acercó a Jesucristo y le dice: Maestro bueno, le dice. Y el Señor Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Hay uno solo bueno, y es mi Padre que está en los cielos. Él sí que es bueno. Yo creo que Él se merece un aplauso, porque Él ha estado con nosotros. Dios es bueno y yo soy su hijo. Alguien lo puede gritar: mi Padre es bueno y yo soy su hijo. Dios es bueno. Rompe, ¿verdad?, todo lo que nosotros creemos como padre. Yo soy bueno. Yo amo a mis hijos. Pero no hay quien se compare como Él. A pesar de todo lo que estés viviendo, querido o querida, a pesar, ¿verdad?, de la situación que has estado viviendo, Dios ha sido bueno. Dios tiene el control de todas las cosas, porque Él me ama. Y Él está dispuesto a escalar montañas, está dispuesto a ir por mares. Su amor, ¿verdad?, va más allá de los límites humanos. Es por eso que tú tienes que dejar la vida que llevas y tienes que venir al Padre, porque realmente Él te ama. Él te ama y Él quiere llenar tu corazón. Ese vacío, porque Él dice: Él vino a libertar a los quebrantados de corazón, a sanar, ¿verdad?, a los que estaban heridos, a publicar libertad a los cautivos. Él lo hizo por ti lo hizo. Hermano, lo hizo por ti. Eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. No eres un huérfano, eres hijo de Dios. Tómalo para ti y créelo. No eres un huérfano.
Eres hijo de Dios. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nos invita el apóstol Pablo a seguir caminando, a seguir avanzando, porque todo lo que tú y yo hemos hecho, quizás te sientes fatigado, cansado, pero el apóstol Pablo dice aquí: tenemos la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que tú y yo estamos haciendo, todo eso no es en vano. Todo eso no es en vano. Yo quiero que todos aquellos que se han sentido huérfanos y sienten ese vacío en su corazón, y que saben que Dios está llamándolos para que sean realmente y se sientan y vivan la vida de un hijo de Dios, y que Dios pueda ministrarnos, ¿verdad? Y terminar este día con alabanzas de júbilo, sabiendo que Dios todo eso lo hizo por nosotros, que no somos cualquiera. Te pido que te pongas en pie, por favor. Ponte en pie. Y todos aquellos que sienten ese vacío en su corazón, todos aquellos que la orfandad está en su corazón, se sienten como este joven esperando que papá les diga: me siento orgulloso de ti, y que yo sí te amo.